Yo os decía un poco, hablar un poquito de la historia de la implantología. Todos sabemos que la historia de la implantología no nace, pero sí que da un vuelco con el profesor Branemar, ¿no? Que acuña una frase que hoy en día sigue vigente, por supuesto, que es la palabra osteointegración, ¿no? Y no solo habla de la conexión directa y estructural y funcional del implante y el hueso, sino también aporta un dato muy importante, que es que el implante esté sometido a carga funcional. Entonces, desde ese momento y desde el nacimiento de los implantes roscados que el profesor Branemar inició en los años 70, es donde la implantología da un vuelco y se hace masiva y llega a todo el mundo, ¿no? Pero yo le tengo mucho cariño a estas fotos que me acercaron los doctores Borrell acerca de su padre, el profesor Borrell, donde, como veis, son mensajes mismos que yo escribí con él estos últimos meses, ¿no? Y donde el profesor Borrell ya diseñaba sus propios implantes para sus pacientes en el año 64. Podéis ver aquí multitud de diseños, cosas que todavía algunas posiblemente estén en boca y que seguramente tengamos muchas dificultades para rehabilitar. Si os fijáis aquí, teníamos un montón de piezas intermedias, de elementos protésicos que complicaban muchísimo nuestros tratamientos, ¿no? Nuestros tratamientos se complicaban enormemente. Yo, por suerte, no viví esta época de la implantología, pero quiero dejar claro con esto que la implantología no nació con el profesor Branemar, sino que otros pioneros, en España ya teníamos otros pioneros que se dedicaban al mundo de la implantología anterior al profesor Branemar. Por supuesto, en el mundo también los había. Pero yo dije que quería contar mi historia y mi historia se inicia gracias a este señor que está aquí conmigo, que es mi padre. Y yo siempre que doy una pequeña conferencia, una pequeña charla, siempre nombro a mi padre, ¿no? Porque sin mi padre yo nunca hubiera hecho nada en la implantología. Mi padre se jubiló hace aproximadamente unos 2-3 años. Creo que yo le envié el link de esta pequeña charla y creo que lo envió ahí a sus compañeros en Argentina. Así que si hay alguien en Argentina ahora escuchándome, les mando un fuerte abrazo y seguro que mi padre está muy contento de que estéis por aquí. Pero bueno, mi padre fue un pionero en la implantología. Mi padre empezó a formarse con el profesor Branemar cuando venía a dar esos cursos en la Universidad Complutense en los años 90, ¿no? Entonces, mi padre, que nació con esos implantes, los implantes del Branemar System, hoy el implante de la casa Nobel, ¿no? Nobel Biocare, vivíamos en un momento de la implantología en la que todo lo que se conocía era Branemar. Pero es verdad que durante esa década ya empezaron a haber algunas copias de esos implantes de Branemar intentando pequeñas mejoras. El implante que usamos en nuestra casa, en la clínica que dirigía mi padre, esas pequeñas copias fue el implante de la casa Clognet. El implante es un implante español que tenía un tratamiento de superficie espectacular, aún lo sigue teniendo, y como veis ofrecía alguna pequeña mejora, o lo que para ellos era una mejora, que es este hexágono un poquito más alargado. El hexágono pasaba a ser de 1,8 milímetros, un hexágono que ofrecía una resistencia mecánica mejor que el hexágono de 0,7 milímetros tradicional y estándar de la casa de Branemar. En esa época también ya se conocían, no la rivalidad, pero sí los diferentes conceptos de implantología que ofrecía la casa Straumann, con un implante no sumergido. El grupo ITI y su multitud de estudios, ¿no? con Busser, con todos a la cabeza, diseñaron diferentes implantes donde la conexión protésica se elevaba del margen óseo y con eso conseguían preservar el espacio biológico, la filtración bacteriana, etcétera, etcétera, y sus estudios a larguísimo plazo que demuestran la disminución de la pérdida ósea en la parte, en la cresta ósea marginal. Y así estábamos en esta década, ¿no? Por lo menos teníamos este pequeño enfrentamiento entre Branemar y Straumann con dos filosofías de trabajo diferentes en la implantología y resultados estupendos en ambas filosofías, y nacimiento de multitud de casas comerciales que nos ofrecían esas primeras copias de estos dos monstruos, estos dos grandes monstruos de la implantología. Seguimos en la siguiente década, en los años del 2000 al 2010, mi preocupación, por lo menos la mía, fue empezar a investigar un poquito acerca de las diferencias en las dos conexiones, ¿no? La conexión interna y externa.
Esto, por supuesto, venía de antes, pero sí que yo investigué mucho acerca de las ventajas de la conexión interna y externa, y ahí nos debatimos esa década, ¿no? Por supuesto, empezamos a manejar otras casas comerciales. Yo utilicé muchísimos implantes de la casa 3i y debo decir que estoy muy satisfecho con los resultados a largo plazo de esos implantes. Ya, como podéis ver, las superficies de trabajo eran... la superficie del implante ya ofrecía una macrogeometría diferente, con una parte pulida y una parte rugosa, y ya se empezaron a ver diseños en los implantes, diseños anatómicos o diseños radiculares de implantes parecidos a las raíces naturales de los dientes. 3i lanzó, el primer implante que yo coloqué con un diseño anatómico fue el implante NT de 3i. Es un implante que las características que tenía con una conicidad muy marcada no hacía un implante fácil de trabajar y tuve algunos resultados frustrantes con este implante, y hoy en día, por supuesto, han mejorado esos pequeños desperfectos de lo que es lo que significa ser pionero, ¿no? Muchas veces, y ofrecen un implante, por supuesto, los implantes de diseño radicular o anatómicos ofrecen resultados espectaculares y que pueden ser usados, diríamos que casi en la gran mayoría de los casos, pero sí que tienen una indicación que veremos un poquito más adelante, que lo podéis usar para determinados casos un poquito mejor que para otros. En esa época también usamos muchos implantes de Sweden y Martina, una casa que sigo trabajando con ella hoy en día, una casa que comencé a usar por la posibilidad de seguir ofreciendo mis implantes conexión externa y otros modelos de implantes de hexágono de conexiones internas. Es una casa que me ha dado muy buenos resultados y que actualmente aún manejo. En esta última década, en los años del 2010 al 2020, mi tendencia en la implantología ha sido investigar cómo evitar la pérdida ósea marginal, esos pequeños defectos de hueso que íbamos generando con el paso de los años en la implantología. Y esta inquietud me ha llevado a trabajar con implantes como la casa Biohorizon, como la casa Antollir, ¿no? Estos dos implantes ofrecen filosofías de trabajo que intentan preservar la cresta ósea marginal, con el platform switching, con superficies como el laser lock preparada para los tejidos epiteliales de nuestros pacientes. Y también en esta década he trabajado mucho con una casa de origen argentino. Estoy muy contento de trabajar con la casa Trios, una casa muy seria que nació, tuvo su origen en Nobel y diseñó un implante con unas características muy parecidas a Nobel y que ofrece una multitud, unas conexiones pues, que hacen muy simple la rehabilitación protésica, ¿no? Ofrecen conexión externa, conexión hexagonal interna, que es quizás las dos conexiones más universales que existen en la implantología, y, por supuesto, al venir de Nobel, también ofrecían la conexión trilobular de Nobel. Entonces, una casa con las, como yo digo cuando hablo de tríos, una casa con la base, unos implantes con las bases bien puestas y que nos ofrecen resultados predecibles con conexiones protésicas disponibles en cualquier sitio, ¿no?, del mundo. Entonces, eso también es una casa que ayuda mucho a formas de trabajar, ¿no?, con nuestros pacientes. ¿Y qué estoy haciendo en los últimos años? Pues además de usar todos estos implantes que estamos viendo, también pues, estoy muy ilusionado con un implante de la casa Sweden Martina. Si alguno no lo conocéis, es el implante Crama. Bueno, un implante que ofrece características, digamos, un implante que podríamos llamar o que intenta ser un verdadero todoterreno, un implante que pueda servir para manejar, poder colocarse a diferentes niveles óseos y, por lo tanto, un implante que está relacionado directamente con la cantidad de tejido blando que tienen nuestros pacientes, con la capacidad de poder este cono convergente, poder enterrarlo o dejarlo más alto, más abajo en relación con la encía y el hueso de nuestros pacientes. Entonces, es por donde ahora mismo van por lo menos mis trabajos en la implantología. Esto es un implante que estoy muy contento de usar.